Saludos, estimados alumnos, ¿cómo están? Nuevamente, nos toca trabajar los cursos de Geografía y Educación Cívica. No se olviden que este tema sí es un poco distinto a todos los temas que hemos visto antes. Si usted se percata, siempre que he comenzado algún tema de geografía, especialmente, hemos hecho hincapié a conceptos anteriores, ¿no? Porque había un hilo conductor. Como que a partir de aquí ya hay una mayor diferencia con temas anteriores. De hecho, que hablaremos, por ejemplo, todavía bastante de la naturaleza en general, pero el día de hoy vamos a hacer mayor hincapié al aspecto biológico, ¿ya? Recuerda que la naturaleza tiene diferentes aspectos: el relieve, el clima, las masas de agua que vimos la semana pasada y obviamente pues la vida. Si usted gusta, podríamos mencionar estas cuatro esferas que componen justamente el planeta Tierra. A ver si recordamos algunas cosas de la primera semana. ¿Recuerda usted también cómo se le llama dentro del geosistema a aquel sistema o subsistema conformado por la corteza de la Tierra? A ver, vamos a ver qué tanto recuerdan de la semana 1. Estamos en la semana 9. Estamos hablando de información de hace 2 meses, ¿no? De hace 8 semanas. ¿Mm? ¿Recuerdan, jóvenes? Ya, les ayudo. Una de estas, de estos subsistemas del geosistema es la capa gaseosa que envuelve al planeta. Eso es fácil. ¿Cómo se llama la capa gaseosa que envuelve al planeta? Sí, jóvenes, ¿ah? Correcto, Renzo. Atmósfera. Muy bien. Ya usted sabe, pues, lo hemos visto en anteriores, la atmósfera a su vez tiene varias capas, ¿no? Las capas que más nos conciernen a nosotros son justamente las dos más bajas. Y de esas dos, la troposfera, porque es la capa donde vivimos. Por encima de esta se ubica la estratosfera, donde está la capa de ozono. Pero recuerde que el clima y el tiempo solamente se dan en la capa más baja, en la troposfera. Muy bien. Pero también hay otro subsistema que está conformado por todas las masas de agua, y lo vimos la semana pasada. Inclusive dijimos que lastimosamente para la humanidad, en cuanto a consumo directo, esa mayor parte de aguas que hay en la Tierra se encuentran saladas, ¿no? O son principalmente saladas. Nos referimos a las aguas oceánicas. Esa se denomina, recuerda, la suma de todas las masas de agua. Nombre, fácil, ¿ah? Tenemos atmósfera y también tenemos, muy bien, Jesse, hidrosfera. En la hidrosfera, el 97% no se puede tomar por parte del ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué el 97% de las aguas del mundo no se pueden tomar directamente? Porque son, muy bien, porque son saladas, se encuentran en los océanos. Ya explicamos inclusive al inicio que si bien es cierto hay plantas de desalinización, el proceso es caro, por tanto, eh, las personas tuviesen que pagar pues un precio mayor, ¿no? Por el costo de la tecnología invertida. Muy bien, tenemos entonces ya dos subsistemas, hidrosfera y atmósfera. Mencióname el tercero. ¿Cuál sería el tercero? Tiene que ver con la parte sólida de la Tierra. Eh, pero recuerde que he hecho una mención. La parte sólida, rocosa de la Tierra, sobre la cual, claro, toda la estructura se llama geósfera, pero para el caso, dado que nosotros no vivimos en el núcleo ni en el manto, básicamente nos referimos dentro de la geósfera a su capa más externa. Esta capa, que está dividida en placas tectónicas, ¿recuerda cómo se llama? Geósfera es también una respuesta interesante, pero dentro de la geósfera hay núcleo, manto, corteza. Muy bien, litosfera. Ahí tenemos tres, ¿ah? Tenemos la litosfera, la hidrosfera, la atmósfera. De esos tres subsistemas ya hemos hablado en semanas anteriores. Hidrosfera la semana pasada. Atmósfera en 2 semanas. Vimos, por ejemplo, el tiempo y el clima, ¿sí? Cambio climático, climas del Perú. Y también hablamos de la litosfera y sus formas, el relieve, ¿no? Geodinámica interna, geodinámica externa y relieve peruano. Hoy día vamos a comenzar a hablar de el cuarto subsistema. Profe, ¿cuatro subsistemas? Sí, se puede hablar de un cuarto subsistema, que se parece bastante a lo que mencionó Anthony.
La ecosfera. La ecosfera. Sí, pero antes de hablar todavía de ecosfera, vamos a ponerles un nombre más sencillo. Jóvenes, ¿cómo le llamaríamos a la suma de todos los seres vivos? Porque cuando hablamos de ecosfera, eso ya implica relación entre. No, simplemente la suma de todas las plantas y los animales. Recuerde la misma terminación. Atmósfera, litosfera, hidrosfera. Correcto, Anthony. La biosfera. La biosfera es la suma de todos los seres vivos. Muy bien. Entonces, comenzaremos a hablar el día de hoy de la materia viva. Jóvenes, esta, recuerdo, fue pregunta de examen de admisión a San Marcos, pero allá por los años 80, sí, hace muchísimo tiempo, hace 4 décadas, jóvenes, pero vamos a ver si la hubiera respondido usted, ¿no? O de repente la respondió su papá o su mamá cuando postuló a la universidad. La pregunta es esta, sencilla, y es de biología, no de geografía, es de biología, pero tiene que ver con el tema. ¿Cuál es la unidad básica funcional de todo ser vivo? ¿Será el tejido? ¿El órgano? ¿El sistema como el digestivo? ¿El individuo? No, claro, ahí está la respuesta de Renzo y de Anthony. Muy bien, la célula. La célula es la unidad básica funcional de todo ser vivo, ¿no? Ortodoxamente se dice eso, ¿no? Salvo que nuevos estudios en biología me contradigan, pero creo que seguimos con esa respuesta, ¿no? La célula, la unidad básica. Usted diga, pero ¿por qué menciona eso? Porque recuerde que en toda disciplina, en todo conjunto de conocimientos, hay que identificar la unidad básica de algo. Para partir de esa unidad básica comenzar a qué cosa? A escalar y establecer niveles mayores de complejidad. Profe, no le entendí nada. Ya me refiero a lo siguiente. Si la célula es la unidad básica, ¿me puede decir cuál sería el segundo nivel? Se entiende que el segundo nivel sería el conjunto de células. Muy bien, es el tejido. ¿Estamos bien, ah? Felicitaciones a sus docentes de biología, ¿eh? No hay dudas ahí. Y el tercer nivel, jóvenes, primer nivel, la base, célula. El segundo nivel, tejido. El tercer nivel, no veo todavía ninguna respuesta. Asumo entonces que es difícil la pregunta. Voy a responderla yo entonces. O sea, hay respuesta. Ah, ya, menos mal, me estaba asustando. Muy bien, Lucía, muy bien, Renzo. Ah, el órgano, los órganos. Muy bien, el corazón, profesor, claro, el corazón. Eh, ya, prosiga. ¿Y el cuarto nivel? ¿O ahí termina todo? No, ahí no termina todo. El sistema. Por ejemplo, si el órgano es el estómago, sistema digestivo, ¿no? Si el órgano es el corazón, sistema circulatorio. Eso es sencillo. Sistema. Mire, ya llegamos a una palabra. Sistema. Profe, entonces nos quedamos ahí. No, porque esos son sistemas internos dentro de un organismo como el del ser humano o de cualquier mamífero. Prosiga, y del sistema pasamos al quinto nivel, al quinto piso, jóvenes. El individuo. Muy bien, el individuo. Y el conjunto de individuos forma una población. O al revés, ¿qué es una población? Un conjunto de individuos, pero de la misma. Vamos a introducir ahí otra palabrita más que usted conoce. Población es un conjunto de individuos, pero de la misma especie. Perfecto. Ya llegamos a la especie, jóvenes. Profe, ¿población es especie? Prácticamente sí. Población, especie. Claro, población es el conjunto de individuos de la misma especie. Por eso digo, la población de vicuñas, la población de orquídeas, la población de manglares, la población de pumas, la población de zorros árticos. ¿Ve? Población, especie. Profesor, pero estos animalitos como lobos, como alces, son parte, son parte de algo más grande, porque un lobo no puede vivir solo, un alce no puede vivir solo. Por ejemplo, los alces, que son herbívoros, dependen de algún tipo de pasto, lo consumen y luego estos podrían ser víctimas de lobos que se encuentren por la tundra ártica y se los comen. Claro, esas ya son relaciones que muy bien, Lucía Anthony, que se dan dentro de una comunidad. ¿Qué es una comunidad?
un conjunto de poblaciones. O sea, hay varias especies. Si usted se percata, dígame una cosa bien sencilla. ¿Dónde habrá mayor diversidad? ¿En una población o en una comunidad? Está fácil eso, ¿no? ¿Dónde habrá mayor diversidad? En una comunidad. Claro, una comunidad es como un buffet. ¿Por qué, profesor? Porque hay de todo, pues. ¿Usted que ha ido alguna vez a un buffet, no? Estos buffets criollo, marino, italiano, chino, donde hay de todo, ¿no? Encuentra chanfainita, ceviche, lasaña y también su infaltable arroz chaufa. Uy, profesor, ¿verdad? En ese buffet hay de todo, hay mayor diversidad. En cambio, usted imagínese un buffet de puras lentejas, ¿no? Va a la primera parte, lenteja, al otro lenteja, lenteja, lenteja. No hay diversidad. Bueno, esa es una clara diferencia entonces entre la población y la comunidad. La comunidad, por su propia definición, es diversa, porque es un conjunto que agrupa diferentes especies, no solamente plantas, no solamente animales, sino combinados, plantas y animales. Muy bien, jóvenes, y ahora sí, llegamos a la respuesta que yo quiero que todas la den sin ningún tipo de dudas. ¿Y cómo se llama la comunidad de comunidades? El ecosistema. ¿Qué es lo que usted puede ver en esta primera diapositiva? Mire, biodiversidad y ecosistemas en el mundo. Luego hablaremos acerca de el desarrollo sostenible y especialmente la Agenda 2030. Profe, 2030. Estamos 2020. Faltan solamente 10 años. Y como toda agenda, usted, por ejemplo, tiene una agenda, al menos como una especie de libro, ¿no? Algunos casi a fin de año suelen regalar a algunas personas agendas. Hay algunos que le dan buen uso, ¿no? Pregunto, ¿cómo estará su agenda del 2020? Profe, vacía. Se quedó el 15 de marzo. Hasta el 15 de marzo yo anotaba todas mis cositas. Del 15 de marzo en adelante, solamente le he puesto pandemia nada más. Confinamiento, ¿no? Cuarentena, COVID. Bueno, sí, pues, porque profe casi todos los días, especialmente las primeras semanas hacía lo mismo, ¿no? Me levantaba tarde, seguía, dormía, me levantaba, dormía, dormía. Ahora ya no, profesor, porque desde julio ya comenzaron mis clases aquí en Siempre San Marcos, pero antes del 1 de julio, mi agenda no estaba recargada, ya. ¿Qué es una agenda, jóvenes? ¿Es solamente un libro de anotaciones? Diga, profe, sí. En una agenda yo noto diferentes cosas, ya, cosas que yo pretendo hacer, planificar, elaborar, me proyecto hacia el futuro. Bueno, jóvenes, ya se imaginará qué cosa es la Agenda 2030 entonces. Es un plan de acción con miras al 2030, donde se establecen objetivos. Como usted previamente a la clase repase el material y en el peor de los casos, revisa al menos títulos y subtítulos, está en condiciones de decirme qué significan estas siglas. A ver, los que sepan qué significan esas siglas pueden ir escribiendo. A ver, escriban, jóvenes. Muy bien, ya tenemos respuestas, ¿no? De Diego y de Anthony. De repente alguna señorita se anima. Muy bien. Eh, ODS significan Objetivos de Desarrollo Sostenible. Su propio nombre indica de qué trata. Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Por qué, profesor? Como veremos en la última parte de geografía, lo que sucede es que primero aparece el concepto de desarrollo sostenible, de qué trata, qué es lo que se busca. Pero luego uno se da cuenta de que la definición no es que sea vaga para nada, pero esa definición podría ser interpretada de varias maneras. Y entonces para que no sea interpretada, inclusive de manera incompleta, es que se hacen mayores especificaciones y se dice, ya, todos queremos lograr el desarrollo sostenible. La pregunta es, ¿cómo? ¿Ya? Como cuando escuchas todo un candidato que dice, si ustedes votan por mí, voy a luchar contra la pobreza.
Si ustedes votan por mí, voy a mejorar la educación. Si ustedes votan por mí, vamos a acabar con la delincuencia, jóvenes. Cualquiera puede decir eso. Cualquiera puede decir eso, es muy sencillo. En un debate, en una entrevista acuciosa por parte de un periodista, ¿no? Pero periodista de verdad, con letras mayúsculas, es ahí donde se podría desarmar todo lo que esa persona esté diciendo por los medios. Porque se le hace una pregunta bien sencilla. A ver, ¿cuál será? Si usted fuera periodista, jóvenes, ¿ah? Y hay un candidato ahí medio relajado, sospechoso, que tiene un pasado medio extraño, pero que bueno, tiene el derecho a postular. Y él dice que va a hacer un montón de cosas, que va a convertir al Perú en Suiza, ¿no? ¿Qué le ¿Con qué iniciaría la pregunta que podría desbaratar, si es que él realmente no tiene ningún plan, todo lo que está diciendo? Una palabrita con la cual comenzaría un interrogante, que es la que usted siempre tiene que hacer. Claro, Mariel, esa es la palabrita con la cual hay que comenzar, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? ¿No? Profe, ¿solamente cómo? Bueno, también puede utilizar palabras similares, ¿no? ¿No? ¿Qué acciones piensa realizar? Pero esa palabra es cómo es fundamental. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Se da cuenta? Y en ese cómo hay un proceso que involucra objetivos y, como por ahí también leía Diego, metas. Profe, ¿no es lo mismo? En el lenguaje general, objetivo, meta es prácticamente lo mismo. Se puede usar como sinónimo si no pasa nada, pero en el tema de desarrollo sostenible no es lo mismo. La meta es todavía más específica, jóvenes. La meta es más específica. O sea, el desarrollo sostenible presenta sus objetivos y los objetivos tienen a su vez metas. A ver, los que han estado leyendo y han subrayado. Primero, ¿cuántos objetivos de desarrollo sostenible existen? Les ayudo, no son más de 20. De repente coincide con la edad que tienen, jóvenes, que no tiene nada que ver, pero de repente le ayuda. ¿Cuántos son los objetivos de desarrollo sostenible? Eso sí tiene muy bien, Lucía. 17, como la edad de varios aquí. Por tanto, son niños. 17. Ah, profesor. Entonces, profesor, ¿las metas serán también 17? No, porque cada objetivo tiene varias metas. Más o menos, ¿cuántas? Algunas tienen 7, 8, 9, 10, 11, dependiendo. Ah, ya. Pero más o menos sacamos un promedio y cada objetivo tiene 10 metas. Profe, ¿cómo sería que un objetivo tenga 10 metas? O sea, son como objetivos del objetivo. Son cosas más específicas todavía. Por ejemplo, un objetivo es luchar contra la pobreza. Ese es un objetivo. Ya, muy bien, para alcanzar el desarrollo sostenible. Pero ese objetivo llamado luchar contra la pobreza, u otro llamado hambre cero, a la vez tiene sus metas. ¿Cómo se va a realizar ese objetivo? Se ve de la siguiente manera. Muy bien, Diego. ¿No? Bueno, usted dijo que eran más o menos 10. Claro, si usted multiplica 17 por 10, ¿cuánto nos da? 170. Ya, es uno menos. Como ha escrito Diego, son 169 metas. Yo sé que esta parte parece memorística y uno dirá, profesor, tengo que aprender exactamente el número. No le van a preguntar, jamás va a haber una pregunta que le diga, las metas de los objetivos de desarrollo sostenible son, clave A, 168, clave B, 169, clave C, 170. No, no va a venir así. Pero es bueno que usted sepa que es más o menos esa cantidad de metas que derivan de 17 objetivos. ¿Objetivos de qué, jóvenes? ¿Objetivos de qué? Porque ese es el concepto fundamental. No se olvide, lo escribo mejor, ¿ya? Objetivos de... Ahí está. Objetivos de desarrollo sostenible. Mira, profe, ¿qué es eso? Ya. Eh, Hasta buena parte del siglo XX, este es un concepto nacido en el siglo XX, pero la mayor parte del siglo XX se ha priorizado por parte de las naciones, por parte de los estados, por parte de los políticos que dirigen, ¿no?
los países, las instituciones, un tipo de desarrollo, que también lo voy a escribir. Desarrollo económico, o sea, aquel basado en indicadores como, jóvenes, díganme algunos indicadores macroeconómicos para cualquier país. ¿Cuáles son los que usted utiliza? Muy bien, PBI, ya, PBI, PBN, perfecto. ¿Ya? Todos los que sean productos los dejamos ahí. Suficiente con eso. PBI y PBN, ya. Pero aparte de los productos, eh, muy bien, Renzo está bien informado. Pero el IDH, recuerde, lo veremos en el tema de demografía, ¿no? Pero ya que se mencionó, no puedo dejarlo así nada más y decir que eso no es. Bueno, en realidad no debería estar. ¿Por qué? Porque mi pregunta fue, ¿cuáles son indicadores macroeconómicos? O sea, netamente económicos. Profe, ¿qué? ¿El IDH no toma en cuenta la economía? Sí. Por ejemplo, el IDH para hacer sus análisis, sus estudios, el IDH es un indicador en sí mismo. Usa el PBI, digo, el PBI, pero por persona, el PBI per cápita. Usted dirá, profesor, entonces si es PBI per cápita, el IDH sí es un indicador macroeconómico, entonces, profesor. Ya, pero justamente por eso es que dice índice de desarrollo humano, porque lo humano no solamente es lo económico, también abarca lo educativo y lo social, la salud. El IDH, no se olvide, es PBI per cápita más tasa de alfabetismo, más tasa de escolaridad y más esperanza de vida. Como todavía no quiero atormentarlo con más datos, solamente diremos entonces que el IDH es la suma de la economía, la salud y la educación. Y la salud y educación, usted se percata, son más de carácter social que económico. Por eso es que el IDH no se dio puramente económico, ¿no? Pero es interesante porque nos ha dado pie a hablar sobre esto. Entonces, cuando ya lleguemos al tema de IDH, creo que esto va a estar más claro, ¿no? Además, recordaremos lo que escribió Renzo, ¿no? Nos ha ayudado bastante. Bien, muy bien, Anthony. Libertad económica también es importante. Hay un indicador de libertad económica, un coeficiente de libertad económica, ¿no? IPC, PIB per cápita que ya escribí. Claro, Diego Alonso dice, profesor, el ingreso per cápita, correcto, ¿no? El ingreso per cápita, la renta per cápita, muy bien. Y podemos seguir. Es más, jóvenes, yo les digo una cosa. Cuando yo tenía, pues, mis escasos 6, 7 añitos, 8 añitos, ah, quedaba yo embelesado revisando cuando podía la enciclopedia, el diccionario enciclopédico que me había comprado mi señor padre. Había invertido buena cantidad de su dinero. En esos tiempos las enciclopedias costaban mucho más de lo que la puede costar. Claro, porque solamente uno podía adquirir una enciclopedia en versión impresa. Ahora usted, jóvenes, tiene Wikipedia gratuito, puede descargar archivos en PDF, ¿no? Es más, alguien diría, profe, ¿ya quién compra libros de verdad? Si todo está en PDF. Eso de repente podría haber abaratado los costos de los libros impresos. Pero bueno, en los años 80, jóvenes, ¿ya? Quien habla tenía que eh, ver solamente libros impresos. Y recuerdo una editorial, un diccionario enciclopédico de título Salvat 1, de la editorial Salvat. Este diccionario, como enciclopédico que era, tenía la particularidad de, a diferencia del DRAE, del diccionario de la Real Academia, no tener solamente palabras y definiciones sencillas, sino que también cuando usted colocaba, podía encontrar ahí nombres propios. Usted colocaba, por ejemplo, Perú y salía datos sobre el Perú, breves, obviamente. Y había una ficha para cada país. La primera parte de la ficha es como la que usted encuentra en un almanaque mundial. Te mencionan datos políticos y datos económicos. Y a mí me daba la curiosidad siempre de comparar países, ¿no? Miraba el Perú, su PIB per cápita, y yo veía, su tanta plata, pero luego decía, pero tendría que compararlo con otro país para ver qué tal estamos. Y comparaba, por ejemplo, a veces con Haití. Y sí, pues comparar nuestro PIB per cápita con Haití nos hace quedar muy bien. Pero luego la comparaba con Canadá o con Australia. Y ya se imagina pues la depresión que a uno le entraba.
la gran diferencia que tenía, ¿no?, la renta de Australia con la renta del Perú. Bueno, le diré, siempre se creyó que solamente mirando indicadores económicos se podía hablar de desarrollo. Es más, hablar de desarrollo antes era hablar de desarrollo económico. Era prácticamente pues una redundancia decir desarrollo económico, porque se asumía que el único desarrollo es ese. Pero jóvenes, si un modelo se basa solamente en la economía, entonces, ¿qué va a primar? La depredación de los recursos naturales. Con tal de llegar a cubrir las metas, los objetivos de los políticos, ¿correcto? Se podría correr el riesgo de contaminar, depredar, exterminar la naturaleza, con tal de conseguir materias primas. Y sí, es verdad. Si usted depreda, por ejemplo, la selva amazónica, consigue la madera, extrae oro, muy bien. Nuestros indicadores económicos van a mejorar. Aumentará la producción, aumentará la renta per cápita, todo muy bien. Pero jóvenes, todo regresa como un boomerang. ¿Por qué? Porque esa naturaleza que nos provee de materias primas, ¿correcto?, se está agotando. Y en el futuro, ya no va a tener las mismas características. Dicho de otra manera, jóvenes, algo más sencillo todavía. ¿Qué pasaría si depredamos la anchoveta del mar peruano a un ritmo mayor que su reproducción? La anchoveta se reproduce, tiene un ciclo. ¿Qué pasa si explotamos el recurso anchoveta en forma tan intensa, correcto, que no permitimos su propia reproducción? ¿Qué pasará con esa especie, jóvenes? Creo que es fácil deducir aquello, ¿no? Correcto. Desaparece, se extingue. Y cuando se extinga, jóvenes, ya no va a haber anchoveta que pescar. Profesor, pero le sacamos provecho nosotros, pues. Ese es el problema, que somos muy egoístas. Nosotros, en tiempo presente, nuestra generación. Y nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos, profe, ya no verán anchoveta. Ellos van a ser perjudicados. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Un desarrollo que no piense solamente en el presente. Profe, entonces, ¿qué tipo de desarrollo? Un desarrollo, ¿correcto?, que satisfaga las necesidades del presente, pensando en que las futuras generaciones también tengan los medios para aprovechar los recursos naturales. Dicho de otra manera, ¿no?, aprovechar los recursos naturales de manera racional. Profe, ¿y cómo es de manera racional? O sea, que el recurso no desaparezca, como usted menciona, no se extinga. Profe, si no se extingue, entonces, ¿qué buscamos? Que se sostenga en el tiempo, que el recurso se sostenga en el tiempo, para que las futuras generaciones también lo puedan aprovechar. Jóvenes, está sencillo. ¿Cómo se llama ese desarrollo? Preferiría que lo escriba, jóvenes. Si lo escribe, nunca se va a olvidar. ¿Cómo se llama ese desarrollo que piensa en las futuras generaciones? Muy bien. No se olvide, se llama desarrollo sostenible, en contraposición al desarrollo netamente económico. Esa es la gran diferencia, jóvenes. De eso trata el desarrollo sostenible. Bueno, ya creo que cuando lleguemos a desarrollo sostenible va a estar sencillo. Vamos a nuestra primera diapositiva con contenido, jóvenes. Profe, acá dice biomas, ¿qué pasó? Ya sucede lo siguiente, jóvenes, hasta su macetero, hasta su jardín, hasta una chacra abandonada, es un ecosistema. ¿Sí? Hay ecosistemas pequeños, medianos y grandes. Son ecosistemas. Pero aquellos ecosistemas o conjunto de ecosistemas que abarquen grandes territorios del planeta y tengan características comunes en flora, fauna, recurso hídrico, clima, tipo de suelo, profe, ¿cómo? Ya. O sea, que tengan similitudes florísticas, faunísticas, hidrológicas, climatológicas y edáficas. Creo que las cuatro primeras son sencillas. Florística, flora, vegetación. Faunísticas, fauna, conjunto de animales propios de un lugar. Climatológicas, clima.
condiciones que presenta la atmósfera por periodos largos. Hidrológicas, reservas de agua. Pero la última palabra, ¿recuerda a qué se refiere? Lo escribo. Condiciones edáficas o edafológicas. ¿A qué se refiere, jóvenes? Edáficas o edafológicas. Muy bien. Al tipo de suelo. Claro, porque el suelo es influenciado por el clima. Si el clima es desértico, el suelo será árido. Si el clima presenta como característica ser tropical lluvioso, el suelo será muy húmedo y tendrá mucho humus, mucha materia orgánica, como en la selva, ¿ve? El suelo no es otra cosa sino que el reflejo del tipo de clima. El suelo depende del clima. Bueno, ¿qué no depende del clima? También la flora y la fauna. La flora, la fauna, el suelo, hasta ciertas características del relieve. Muy bien, entonces, al conjunto de ecosistemas que ocupan un gran territorio y presentan características comunes en flora, fauna, agua, clima y suelo, ¿cómo se le conoce, jóvenes? Y está como título. Muy bien, se le conoce como biomas. Profesor, pero yo he buscado en Wikipedia sabana y dice que es un ecosistema. Total, también es un ecosistema. Así que no hay problema. Pero si usted quiere ser más riguroso, en realidad sería un bioma. Como que usted diga, ¿no? Un perrito, te dice, ¿es un mamífero? Sí, es un mamífero. Pero dentro de los mamíferos hay varios tipos, ¿no? ¿Qué tipo de mamífero? Es un canino. Ah, ¿verdad? Porque usted diga que un perro es un canino, no deja que sea un mamífero. Y viceversa. No es exclusivo. Entonces, vamos a verlo como biomas, ¿ya? Dice, sobre la superficie terrestre existen grandes espacios con similares condiciones climáticas, lo que determina entre ellos semejanzas ecológicas, con presencia de comunidades de animales y plantas comunes. Estos espacios son denominados biomas, como ustedes pueden ver ahí. Ahí está. Tipo de biomas según el clima. Climas cálidos, bosque tropical, sabana. Bosque tropical es lo que usted conoce como selva. Climas secos, el desierto. Climas templados, bosque templado, pradera, estepa. Las estepas son tipos de praderas. Climas fríos, taiga, tundra, alta montaña como las cordilleras y las propias regiones polares. Y a la derecha usted puede ver con colores la distribución de los diferentes biomas, ¿no? Por ejemplo, de amarillo aparecen las sabanas tropicales, de, de color violeta oscuro, las tundras, tanto árticas como alpinas, de color rojo, las selvas tropicales. ¿Mm? Bueno, antes de proseguir, ahora sí, recuerden que mientras uno está explicando, es complicado estar revisando en tiempo real lo que está en el chat. Acá veo, eh, bueno, sí contestamos la pregunta de Diego, si el ingreso per cápita también tiene que ver, por supuesto, el ingreso per cápita con el desarrollo económico, no es un indicador macroeconómico. Sí. Y una pregunta de Carla. Profe, ¿qué es lo que ve el desarrollo sostenible? Creo que la pregunta se hizo antes de la explicación, entonces ya lo dijimos después, pero lo vuelvo a repetir. El desarrollo sostenible es un concepto aparecido en la última parte del siglo XX que trata justamente de diferenciarse del desarrollo basado solamente en la economía. ¿Por qué? Porque el desarrollo sostenible es más holístico, abarca, integra más cosas. Ah, verdad. Y buena la pregunta de Carla. Por favor, no vaya a ser que alguien aquí haya pensado lo siguiente, ¿ah? Que en el desarrollo sostenible no se tiene en cuenta lo económico. No, no, no. El desarrollo sostenible, entiéndalo como aquel desarrollo que involucra lo económico, lo ambiental y lo social. O sea, son tres desarrollos a la vez. O si gusta, el desarrollo sostenible es la intersección del desarrollo económico, del desarrollo social y del desarrollo ambiental, o sea, del estado de la naturaleza. Que esas tres esferas se encuentren bien, que esté bien la economía, que esté bien la sociedad y que esté bien la naturaleza.
Si logramos que esas tres esferas les vayas en forma saludable, hemos logrado el desarrollo sostenible. Eso es muy difícil, jóvenes, ¿ah? Porque recuerde que entre esas tres esferas, la naturaleza, lo social, profe, ¿qué es social? Salud, educación, por ejemplo, ¿no? Condiciones de vida, salud, educación. Y lo económico, la mayor parte de los estados y las empresas jóvenes que privilegian, lastimosamente. ¿Cuál de las tres esferas es la más privilegiada por diferentes estados y empresas? Lo ideal sería que la mayoría, ¿no? No tenga problemas en decir que es la intersección de los tres, ¿no? El bienestar de los tres. Pero no, han privilegiado lo económico. Y por haber privilegiado lo económico, es que estamos como estamos, pues jóvenes, ¿no? El cambio climático, ¿el resultado de qué? Profe, usted dijo, de la emisión de gases de efecto invernadero. Correcto. ¿Y qué tipo de actividades humanas son las que emiten mayor cantidad de gases de efecto invernadero? Las actividades industriales, jóvenes. La industria principalmente. Y la industria tiene que ver con economía, ¿ve? Ese es el problema. Ahora bien, en defensa, ¿ya? De las mentes, las luminarias del siglo XVIII, XIX y parte del XX, ¿no? Que privilegiaron el desarrollo industrial, habría que decir que en esos tiempos se pensaba que la Tierra era infinita y que nunca se iba a gastar y que si se contaminaba, estos contaminantes solitos se iban a disipar o como se dice ahora, no se iban a degradar, a biodegradar. O sea, la Tierra es tan sabia que solita se aplica su propia vacuna ante la contaminación. Bueno, jóvenes, siempre creímos eso, pues, que la Tierra aguantaba todo y nos hemos dado con prácticamente, pues, la sorpresa ingrata de que la Tierra tiene una cierta tolerancia y hemos sobrepasado ese nivel y ahora estamos pagando las consecuencias. Todavía no es tarde, jóvenes, ¿eh? Vamos a ver si es que podemos revertir el proceso del efecto invernadero antropogénico, ¿no? O al menos mitigar, ya, si no se puede revertir, mitigar sus consecuencias. De eso trata la Agenda 2030, jóvenes. Bien, ahora sí, jóvenes, iniciamos nuestro periplo por los 7 biomas más importantes del planeta. Bien, el primer bioma es el de mayor biodiversidad. Coincide con zonas de baja latitud. Mire el mapa. Las zonas pintadas de verde son las zonas donde encontramos bosque tropical. En la parte inferior del mapa está el típico paisaje del bosque tropical. Árboles de 30, 40, 50, 60 metros de altura, ¿no? Si no estuviese volando con avioneta, vería, por ejemplo, un tapiz verde, un tapiz verde. Ni siquiera se ve el suelo desde arriba, ¿no? Por la copa frondosa de los árboles. Y ya en la parte inferior, jóvenes, puede ver algunos animalitos, ¿no? Se puede ver ahí un panda, eh, tal parece dormido sobre un tronco. Vemos también al tucán, al tigre. Profe, el tigre no es de la sabana. El tigre principalmente lo ubicamos en la selva. A ver, jóvenes, cómo van sus conocimientos sobre grandes felinos. Los tigres, principalmente en la selva de qué continente se encuentran. ¿Qué continente? Los tigres. Muy bien, de Asia. Jóvenes, con tal de aprender, podemos utilizar diferentes estrategias. Recuerde su lectura, recuerde su este, visualización en película, ya, de la obra El libro de la selva. ¿Recuerda? El libro de la selva, Mowgli, el jovencito criado por lobos y perseguido por ya se me olvidó el nombre del tigre, ¿no? Había un tigre que se lo quería comer, ¿no? ¿Recuerda? Ya. Todo eso ocurre justamente en el bioma llamado bosque tropical, pero no de Sudamérica. O sea, no es selva amazónica. No es tampoco la selva de África. Es la selva de la parte sur de Asia.
Profe, ¿y en qué países encontramos esa selva? En la India, Bangladesh, China, Tailandia, Vietnam, Indonesia. O resumimos, India, China e Indochina, la península. Esa zona tiene bastante bosque tropical. Características jóvenes. Ubicación. Lo encontramos entre los 0 y 10 grados de latitud norte y sur. Jóvenes, a ver, una pregunta que tiene que ver con la semana número 2 y hasta 1 también. Si un lugar se ubica entre 0 grados y 10 grados, ya sea norte o sur, es un lugar de alta, mediana o baja latitud. Muy bien, de baja latitud porque está cerca al Ecuador. No se olviden, los bosques tropicales se ubican cerca al Ecuador, en zona tropical. Ahora, usted que tiene vista de halcón, jóvenes, ¿me puede decir cuál de esos tres continentes, América, África o Asia, tiene mayor bosque tropical? Claro, habría que tener una chuleta en el ojo para no darse cuenta que es América, mire. Es más, profe, yo no veo ya, porque no ven, ¿ya? Mire todo esto. Jóvenes, y entre la selva que hay en América Central y la selva que hay en Sudamérica, ¿dónde hay más? ¿En qué parte de América hay más selva? ¿Centro o sur? Sur. ¿Tiene nombre propio esa selva? ¿Que abarca Perú, Brasil, Bolivia, Colombia? Sí, ¿por qué? Porque es el lugar de mayor biodiversidad del planeta. Correcto, la Amazonía, la selva amazónica, la selva amazónica. Muy bien, la Amazonía y el Amazonas, muy bien. Profe, pero no se olvide, no solamente existe selva amazónica, también hay selva centroamericana. Centroamericana, sí, Nicaragua, Honduras, Guatemala, el sur de México. Eh, ¿Alguien recuerda qué maravilla del mundo moderno se encuentra en México? Así como Machu Picchu es una maravilla, es una de las 7 maravillas, hay una maravilla en México que corresponde pues a una pirámide maya. ¿Recuerda el nombre? Uy, profe, está en maya, suena medio raro, sí, ¿no? Pero sí saben escribir, ahí está, ¿ve? Chichen Itza. Usted que ha visto un montón de fotos de Chichen Itza, ¿qué destaca del paisaje? ¿Solamente la pirámide? ¿De qué, de qué están rodeadas Chichen Itza y el resto de pirámides? De abundante vegetación. Ya, eso es selva también. Pero claro, no es selva amazónica. Esa selva justamente centroamericana que llega hasta el sur de México. Toda esa parte es selva también. Hay selva en el centro de África. A ver, dígame el mamífero más grande de la selva africana. Y por su mayor corpulencia sería el rey de la selva, jóvenes. Le correspondería el título del rey de la selva. Por favor, cuidado con lo que va a escribir, ¿ah? Además, hasta me da miedo mirar ya. Voy a tapar los ojos, creo. Cuidado con lo que va a escribir. ¿Quién sería realmente, tomando el tamaño que tiene este mamífero, considerado el rey de la selva? Por favor. Si alguien estaba escribiendo el león, nadie ha escrito, menos mal el león. Ahí ya sí, habría que... ¿Se puede sacar alumnos acá? Sí creo, ¿no? No, 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 jamás lo sacaríamos, ¿ya? Profe, George, ¿cómo que George? No. Ya. Anthony, Joshua, menciona. Ah, sí han puesto León, ¿ah? Ahí han puesto León. Me imagino que Carlos está bromeando, ¿no? Está bromeando. Jóvenes, jóvenes, menos mal que he hecho la pregunta. Yo pensaba ni hacerla, a pasar a la siguiente. Jóvenes, el hipopótamo, que he visto por ahí. El elefante y el león no son de la selva. No son propios de la selva. No, profesor, por supuesto que no. Usted ha visto N documentales
de Animal Planet, de National Geographic, de Discovery Channel. Muy bien, ¿ves? José y Diego se han dado cuenta. Son de la sabana africana. Profe, ¿la sabana? Sí. ¿O no se ha percatado que los leones, los hipopótamos o los elefantes transitan por un territorio donde no abundan árboles? ¿Dónde ha visto usted en documentales de África que los elefantes suelen estar la mayor parte de su tiempo derribando árboles? Lo que hacen es estar en un terreno llano. Hay árboles, sí, pero dispersos. Y lo que abunda en ese terreno llano es un pasto alto, de más o menos 1,20 m y hasta 1,5 m. Un ecosistema donde aparecimos como especie o donde nos desarrollamos como especie. ¿Cómo así, profesor? Un ancestro que tenemos, ¿no? Es el Australopithecus, que tuvo al inicio vida arborícola. Cuando se producen cambios en el clima, este Australopithecus se ve en la necesidad de bajar del árbol, porque ya no puede saltar de un árbol a otro árbol. ¿Por qué, profesor? Porque esa selva, ese bosque tropical está cambiando y ahora los árboles están más separados. Ni con garrocha va a saltar de un árbol a otro árbol, pues jóvenes. Ah, ¿verdad, no? ¿Y ahora qué tiene que hacer? Tiene que bajar del árbol. Algunos van a caer de 20 metros, como tal parece sucedió con Lucy, ¿no? Una especie, por ejemplo, de autopsia, tengo entendido que tal parece que Lucy murió producto de la caída de un árbol a gran altura. ¿Y por qué buscaban, profesor, bajar? Porque ya se había acabado el alimento en el árbol donde estaban, tenían que bajar y tenían que buscar otro árbol. Y en ese ir de un árbol a otro árbol, tuvieron que transitar por la sabana, por pastizales. Y estando en la sabana, jóvenes, con pasto de más de 1,20 m, su locomoción en 4 extremidades tenía un problema. ¿Cuál será, jóvenes? Imaginen usted movilizándose en 4 extremidades y el pasto es de 1,20 m. ¿Cuál será el inconveniente? Ahora vamos a ver las respuestas. Muy bien, la visión. Antes de seguir explicando, hay una pregunta de Oriana. Profe, ¿y el tapir? El tapir sí es de la selva, pero no africana. ¿Ya? El tapir es de la selva sudamericana, es de la Amazonía. Lo encontramos tanto en la selva alta como en la selva baja. Pero su región propia es más la selva alta en el Perú. ¿Ya? Es de la selva en todo caso. Bien. Ah, ¿verdad? ¿No, profe? Nos ha dejado con la duda. Y entonces, ¿cuál es el animal que podría ser considerado rey de la selva? Joven, para comenzar, no hay ningún rey. ¿Ah? Esas son denominaciones que nosotros hacemos. ¿Ya? No hay ningún rey. De nuevo, el elefante es propio de la sabana, jóvenes. El elefante, el hipopótamo, las jirafas, los avestruces, los pavos reales, las gacelas, los impalas, son propios de la sabana. Profe, pero yo he visto en un documental que entraban a la selva. Claro, no hay un límite. O joven, ¿usted cree que a un animal de la sabana se le prohíbe ingresar a la selva colindante porque no tiene pasaporte o visa? Jóvenes, son animalitos. Los animalitos pueden migrar de un bioma a otro bioma, pero siempre va a haber un bioma de donde son más característicos. Un ejemplo muy claro, y lo veremos la próxima semana, creo. Nuestro oso de anteojos. Nuestro oso de anteojos, jóvenes, lo encuentra por lo menos de 11 ecorregiones en 5 ecorregiones. Es un tránsfuga. Va de un lugar a otro. O sea, es muy dúctil, se adapta muy bien a diferentes ecosistemas. Eso es otro aspecto que debe tomar en cuenta, porque para la clase alguien puede decir, profesor, yo pensaba que los animalitos que vamos a ver son solamente de un bioma. No, jóvenes. Los animales pueden ir de un bioma a otro, pero va a haber un bioma donde sean más característicos y haya mayor población. A eso me refiero, a eso me refiero. Ya. Para terminar el asunto, jóvenes, del Australopithecus, en medio minuto, respondo a la pregunta ya. Jóvenes, el animal más corpulento, más importante de la selva africana es el gorila. El gorila sí vive en la selva africana, igual que el mandril, igual que los chimpancés. Ellos sí son de la selva. En cambio, el león, el leopardo, el guepardo
son de la sabana. Ahora, para terminar mi alocución con respecto a lo que me hablaba acerca de el Australopithecus. Jóvenes, por ahí muy bien mencionó Anthony que el problema que tenían los primeros Australopithecus al transitar por la sabana era la visión. Claro, si no pueden ver, no pueden ver en el horizonte, podrían ser víctimas de depredadores. Jóvenes, con esto termina esta parte. Dígame, el Australopithecus entonces se vio obligado a qué, jóvenes? Si estaba en cuatro extremidades, ¿qué acción realizó para tener mejor visibilidad, mejor horizonte visible? Esto lo vio, me imagino que en historia universal. Claro, pasar a ser bípedo, caminar sobre dos extremidades. Eso ocurrió en la sabana, pues jóvenes. Eso pasó en la sabana, que es el ecosistema que veremos después. Es más, jóvenes, hay un animalito en la actual sabana africana de pequeño tamaño y a pesar de pararse en dos extremidades, no logra ver el horizonte visible, pero utiliza su larga cola, la enrosca como si fuera un resorte y sobre esta cola, no, a manera de resorte, logra, por ejemplo, ¿no? A ver, los que están viendo, por ejemplo, la pantalla, a ver, mire, todo lo que tengo que hacer para que entiendan, ¿ya? De lo que están, por ejemplo, ahí escondidos bajo la maleza, agarra y se impulsan con la cola y levantan el cuello y por fin pueden observar. Y hasta hacen sonidos para que el resto de de sus amiguitos puedan transitar, dado que no hay ningún depredador. Muy bien, ¿no? Nos referimos, como dice Diego, a los suricatas, ¿no? ¿Sabes lo que es un suricata, no? ¿Sabes lo que es un suricata? Ya, miren, lo que tengo que hacer. Timón, ¿no? Timón, ya, ese es un suricata, ya, miren. Timón es un suricata, ya, ¿no? Como eso no se va a olvidar. O sea, Timón es de la sabana, pues nadie va a decir que Timón es de la selva. Clima tropical, cálido y húmedo. Flora, no se olvide, lo subrayamos. La selva, el bosque tropical, no se olvide, tiene la mayor diversidad del planeta. La mayor diversidad de plantas primero. Árboles, caoba, bambú, cedro, heveo, caucho, epífitas, lianas, palmeras. Se cultiva café, cacao, plátano, vainilla, pimienta. Fauna, lo mismo. La mayor diversidad de animales. Animales, gorilas, chimpancés. Estos son en África principalmente. Monos menores, los que abundan en Sudamérica. El mono tití, el maquizapa, el mono choro de cola amarilla que aparece en una moneda de sol conmemorativa, etc. Los perezosos, venados, antílopes, tigres, profe tigres, sí, en Asia. Jaguares en Sudamérica. Otorongos también le decimos, loros, colibríes, lagartos. A ver, una pregunta de cultura general, jóvenes. ¿Cuál es el lagarto más grande del planeta? No diga su tío, ¿ah? Por favor, con respetos. El lagarto más, porque si digo, el lagarto más grande que usted conoce, sí, pues, ¿no? Técnicamente, jóvenes, el cocodrilo no es un lagarto. Ya no se olvide, el lagarto más grande del mundo habita en el sudeste de Asia. ¿Dónde? En Indonesia. Indonesia es un archipiélago formado por más de 7.000 islas. Una de... Ajá, muy bien, Julio, muy bien, Juan. Ahorita lo dice, profe, una iguana. Ya esta es como una iguana gigantesca, pero venenosa. Aplica guerra bacteriológica. No se ha visto imágenes del dragón de Komodo. Ese es el lagarto más grande del planeta, el dragón de Komodo. Se llama Komodo porque habita en una isla de Indonesia llamada así. Y obviamente no es dragón, ¿no? Pero es el nombre que le han dado por su apariencia, dragón de Komodo. Y cuando digo que aplica guerra bacteriológica, se ha visto en los documentales, lo que hace es morder alguna vaca, algún rumiante,
y enfermarlo, ¿no? Enfermarlo. A sabiendas que el animal va justamente a ser víctima de las enfermedades transmitidas, luego lo que es el dragón de Komodo, como es una isla, regresar al lugar de origen, luego de 2 días, y encontrar a la vaca muerta y comérsela. Un carroñero, en otras palabras. Acción del hombre en la selva. Destrucción del hábitat con fines principalmente agrícolas. Eso lo explicamos la otra vez. Jóvenes, la mayor causa de la deforestación es que existen personas que queman el bosque para aumentar la frontera agrícola, para sembrar varias cosas. La contaminación del agua por la minería y la extracción petrolera y la actividad forestal comercial. Bien, jóvenes, pasamos al segundo bioma que va a ser más sencillo. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado bastante. Ubicación. Subrayamos entre 15 y 25 grados latitud norte y sur. O sea, también es zona de baja latitud, jóvenes, ¿ah? Se ubica cerca de los trópicos. También es zona de baja latitud. ¿Dónde lo encontramos? África, Sudamérica, India y Australia. Australia sí, en Australia están los canguros, por ejemplo. Clima tropical, pero a diferencia del bosque tropical de la selva, en la sabana existen dos periodos bien marcados. Un periodo donde llueve bastante, llueve muchísimo, y otro periodo de sequía. Si no recuerden, jóvenes, pero vamos a ver si recuerdo. Creo que sí va a recordar esto. Usted me imagino que vio el Rey León, ¿sí o no? Ya está. ¿Recuerda usted en qué situación muere el papá de Simba? Aunque no lo crea, eso le va a ayudar a entender lo que estoy diciendo. No me diga profesor porque su hermano lo empujó. Si bien es cierto su hermano, no propicia que se caiga, luego la caída no muere, ¿no? Muy bien. En realidad muere por la estampida de búfalos. Imagínense, miles de búfalos a tropel. Esa es como una planadora. Muere aplastado. Muere aplastado. Ya, ahora fuera de broma, jóvenes, ese aspecto aprovechémoslo. Realmente, en las sabanas africanas, los grandes mamíferos como ñus, búfalos, ¿no? Gacelas y otros animales en general hacen esos desplazamientos, realmente corren a gran velocidad en el continente africano, ¿sí o no? ¿O eso es una recreación de la película nada más para hacerlo más, más interesante? ¿Realmente existe eso? Responda sí o no nada más. Por supuesto que existen. La pregunta es, profesor, ¿y por qué corren? ¿Saben por qué corren? Están migrando, se están desplazando. ¿Por qué, profesor? Porque en el lugar donde estaban y existía agua, ahora ha llegado la sequía. Esa gran laguna de donde tomaban agua se ha secado, ya no existe. Entonces tienen que desplazarse a otros lugares para buscar nuevas fuentes de agua. Esos desplazamientos se dan. Eso es propio de la sabana, jóvenes. Periodo de lluvia, periodo de sequía. Claro está, muy bien, Diego. Claro está que hay algunos que se han adaptado de tal manera a estas condiciones que, sumado a que no pueden hacer esos desplazamientos, usted no va a ver pues una estampida de cocodrilos con esas patitas que tienen los cocodrilos, no pueden hacer estampidas. Los cocodrilos se han adaptado a poca agua y debajo del barro mimetizados esperan que algunas gacelas, jirafas o cebritas que hayan sido abandonadas por el resto de la manada se acercan a la fuente de agua, ¿no? Y usted ha visto, pues, ¿no? De las profundidades del charco, ¿no? Atrapan a la cebra y se la comen, pues. Eso es propio de la sabana. Miren, ahí está la sabana, la jirafa, el hipopótamo, los leones, los elefantes, búfalos, y si no me equivoco, cebras, ¿no? Cebras.
Flora, predominan las hierbas. Dato importante, predominan las hierbas. No se olvide, en clima, estación seca y otra muy lluviosa. Los árboles son dispersos. Ay, no se olviden, las gramíneas o pastos alcanzan hasta 3 metros de altura. Fauna, grandes mamíferos herbívoros y carnívoros. En África, leones, leopardos, elefantes, cebras, hipopótamos, jirafas. En Australia, canguros y aves como el emú. El emú es una especie de avestruz australiana. En América del Sur, el carpincho ronzoco, que es el roedor más grande del mundo. El oso hormiguero, venados y tucanes. Acción del hombre, actividades agropecuarias, incendios provocados en los campos, la caza ilegal especialmente en África, por el marfil de los elefantes, por las pieles de leopardos y por el cuerno de rinocerontes. El sobrepastoreo. Pasamos ahora al bioma que mejor conocemos. ¿Por qué aseguro yo que este es el bioma que usted mejor conoce? ¿A qué se deberá, jóvenes? A ver. ¿Por qué estoy tan seguro que este es el bioma que usted mejor conoce? Porque vivimos en un desierto. No se olvide. Lima se ubica en un desierto. Ah, hay un dato que creo que nunca le mencioné a lo largo este, del ciclo. Creo que no. Jóvenes, Lima es la segunda ciudad más grande del planeta, ubicada en un desierto. Estamos a 1 millón nada más de llegar a ser la primera ciudad. La primera es el Cairo, capital de Egipto, a orillas del río Nilo. El Cairo tiene poco más de 11 millones de habitantes. Lima está cerca de los 11 millones ya. O sea que de repente en lo que va de la década, de los 20, haya que cambiar lo dicho, ¿no? Y digamos, ¿no? Lima, la ciudad más grande del mundo ubicada en un desierto. En un desierto. Bueno, jóvenes. Ah, claro, y no se olviden, ¿no? También menciona Diego acerca de la novela de Moisés, ¿no? Sí, pues también corresponde al desierto. Ubicación. Subrayo. Se ubica más o menos a 30 grados latitud norte y 30 grados latitud sur, muy cerca de los trópicos. También hay desiertos fríos. Desiertos fríos, sí. Estos se ubican entre 35 y 55 grados norte. Destaca un desierto frío, el desierto de Gobi, que abarca China y Mongolia. Clima, árido y seco, desierto. Flora es escasa y encontramos cactus, paleras, nopales. Fauna, animales adaptados, por ejemplo tenemos camellos, serpientes, escorpiones, ciempiés, coyotes, halcones, camaleones, tarántulas, buitres y ratas canguro. Acción del hombre, difícil de colonizar. Bueno, difícil, menos para nosotros, ¿no? Nosotros los limeños hemos dominado el desierto prácticamente. Habitan pastores seminómadas. Jóvenes, ¿cómo habremos dominado el desierto? Que la Municipalidad Metropolitana de Lima creó, no me equivoco en la gestión del alcalde Castañeda, el parque temático del agua. Eso debe llamar a algún tipo de sorpresa afuera, ¿no? Que en un desierto se encuentre el parque temático del agua más importante de Sudamérica. Pero bueno, no sé si hay que reír o llorar por eso, ¿no? Desarrollo de minería, y en los oasis se practica la agricultura de cereales, etc. Siguiente, la pradera. Profe, ¿cómo es una pradera? Ahí está la foto, jóvenes. ¿Quién no quisiera estar ahí? Oh, escuchando clase en la pradera, contemplando el cielo totalmente azul y al fondo de las montañas, con la clásica casita de madera. ¿Recuerda cuando usted dibujaba en el colegio, ¿no? En arte, todo lo pintaba de verde, con su laguna, sus patitos y todo lo demás. Bueno, lo más probable es que haya dibujado una pradera. Con los conejitos. Ubicación, entre 30 y 50 grados latitud norte, o sea, latitud media. Clima, templado. Las praderas son templadas. Flora, pradera con gramíneas perennes. Cuando usted vea gramíneas se refiere básicamente a pastos, ¿ya? Y otras herbáceas, escasos arbustos y árboles. Ya, ¿cuáles destacan? Ajenjo negro, espiguilla azul, gajea, cola de venado, hierba de búfalo. Tienen nombres medio raros.
cola de caballo. Fauna. En América del Sur, vizcachas, liebres, zorros, perdices. En América del Norte, bisontes, caballos salvajes todavía. En Australia, canguros rojos. Y en África, casi los mismos que encontramos en la sabana. Cebras, jirafas, leopardos, leones. Acción del hombre, ya jóvenes. El dato más importante con respecto al hombre sobre las praderas, ¿cuál es? Que son los biomas de mayor producción agropecuaria. Son los más utilizados por la agricultura, las praderas, por sus condiciones. Mire si no en el mapa de Sudamérica, ¿qué país está más pintado? A ver, los que tienen vista del lince. En Sudamérica, la parte verde corresponde principalmente a qué país? Que hasta hace 100 años era conocida como la despensa del mundo, el granero del mundo, la carnicería del mundo. Argentina y sus famosas pampas. Las pampas argentinas no son desiertos, ¿ah? Las pampas argentinas son las praderas de ese país. De ahí que sea una potencia en cereales y en carnes. Bosque templado, como su nombre lo indica, se ubica en zona media, en 30 y 50 grados de latitud. En Sudamérica, ¿dónde lo encontramos? Al sur de Argentina y Chile, pero como usted puede ver en el mapa, abunda más en el norte, Norteamérica, Europa y Asia. Clima, templado subhúmedo a templado húmedo, o sea, templado. Flora, predominan árboles caducifolios. ¿Qué significan árboles caducifolios? Árboles cuyas hojas se van a caer. Y como se van a caer, estas se van a secar en el suelo. Y cuando, jóvenes, llegue el verano y los rayos solares, desde luego, incidan en forma vertical, jóvenes, ¿qué pasará con esas hojas secas acumuladas? Con rayos de luz acercándose a la vertical. ¿Qué ocurrirá, jóvenes? Se prenden y se generan, ¿qué, jóvenes? Como en California, como en España. ¿Cómo se llaman los incendios forestales de origen natural? Eso se da más aquí en bosques templados. Bien, no se olvide. Árboles caducifolios, robles, hayas, arces, nogales, fresnos, castaños. Fauna, ardilla gris, ciervos de cola blanca, lobos, liebres, mapaches. Los mapaches son infaltables. Cigarras, topos, linces, zorros. Acción del hombre, ya. Si las praderas son los biomas de mayor producción agropecuaria, los más usados para agricultura y ganadería, jóvenes, los bosques templados son los biomas de mayor población humana. ¿Qué, profe? ¿El hombre vive en el bosque templado? No. Arrasamos los bosques templados y los hemos convertido en ciudades. Tanto así que hay muchas ciudades, por ejemplo, estadounidenses, que todavía tienen en los bordes bosque templado que quedó. Y como todavía tienen algunos suburbios de Estados Unidos bosques templados cercanos, es que es muy común escuchar noticias como que, a ver, jóvenes, ¿qué pasaría si usted estudiando en la noche escucha pues que su tacho de basura es removido? ¿En qué animalito aquí en Lima pensaría que haya sido causante de que su tacho de basura se haya removido? Profe, el perro, un gato o hasta una rata. En el peor de los casos, la rata, ¿sí o no? Ya, pero, ya, claro, eso es acá en Lima, porque estamos en un desierto, pues. Pero si viviésemos en un suburbio estadounidense, como el de las películas, ¿ah? Como la casa de Homero Simpson, suburbio, ¿qué animales, aparte de los mencionados, podrían ser los responsables de estar revisando nuestra basura? Ah, profe, ¿no? A Oscar le gusta la buena música, muy bien, ¿ah? Ya, profe, ahí sí, ardillas. Profe, qué suerte, una ardilla. Hasta ahí es suerte. Un mapache. Ya no da mucha suerte, porque si un mapache lo ataca, lo manda al hospital. Profe, son pequeños, sí, pero son bravos. Son silvestres, jóvenes, los mapaches, ¿ah? Profe, ¿qué más? Tiene suerte. Un venadito. Imagínese un venadito cerca a su casa. Y por venado no me refiero a su amigo, por si acaso, ¿ah?
Hablo venado, es verdad. Ya, ¿qué más? Aparte de un venadito, profe, y el premio mayor, como han escrito, un oso. ¿Usted se imagina un oso, no? Ahí buscando comida, ¿no? Y no piensen en Winnie Pooh, por favor. Un oso buscando comida en su basural. Ya, también zarigüeyes, tiene razón, también zarigüeyes. Ya, ese tipo de situaciones se ocurren porque esos suburbios se ubican en zonas que fueron bosque templado. Ahora ya sabe por qué encontramos bastantes animalitos en películas estadounidenses de ese tipo. La mayor parte de las ciudades de Estados Unidos se han desarrollado sobre bosques templados, no se olvide. Pasamos a la siguiente. La taiga. ¿Qué es la taiga? Mire, abarca principalmente el norte del mundo. Alaska, Canadá, Europa y Rusia. Taiga, jóvenes, como puede ver en la imagen, son los bosques de coníferas. Aquí están totalmente verdes y amarillos, y acá cubiertos por la nieve porque están cerca de los polos. Veamos de frente qué le parece. Clima frío. Flora. Mire estos animales, o mejor dicho, estos árboles en flora. Pinos, abetos, píceas, especialmente los pinos. Fauna. Jóvenes, producto del frío, algunas especies son migratorias y las que no pueden migrar, ¿qué hacen? Lo que hacen algunas personas en su cama, hibernan. Pero eso sí hibernan de verdad, jóvenes. Son animales que se meten a su guarida, a su cueva, y durante 2, 3 meses no consumen absolutamente nada. Pues, los seres humanos no podemos hacer eso, ¿no? A ver, intente usted ir a un buffet, comer todo lo que pueda y luego decir, voy a dormir durante 2 meses. Me despiertan, por favor, ¿ah? Me avisan, ¿ah? Ya está. Usted no puede hacer eso, jóvenes. ¿Ah? Los osos pueden hacer eso, las marmotas pueden hacer eso. Se han adaptado justamente al clima de la taiga. Taiga es bosque de coníferas. Acción del hombre. Animalitos. Osos pardos, lobos, zorros, renos, ciervos rojos, alces, liebres, ardillas, comadrejas, martas y bisones. Tala descontrolada, caza de animales por su piel, incendios forestales, contaminación del suelo por la minería. Y jóvenes, finalmente, el más frío de todos, la tundra. Clima muy frío y gélido. Flora, poca flora, musgos, líquenes, pastos, juncias, gramíneas. Fauna, interesante, renos, caribúes, zorros árticos, lobos, bueyes almizcleros, osos polares, o sea, osos blancos, y algunas aves. Recuerde que así como hay tundra ártica, la tundra de montaña se llama alpina, donde encontramos cabras montañeses y ovejas. Acción del hombre, destacan los esquimales que han colonizado la zona, especialmente Groenlandia y Canadá, la caza ilegal, el cambio climático que está acabando con el permafrost. ¿Qué es el permafrost? Es el suelo congelado, ahora se está derritiendo. Y jóvenes, para pasar a las preguntas, no se olvide lo que explicamos al inicio. ¿Qué es el desarrollo sostenible? Es utilizado por primera vez por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente. O sea, el nacimiento de este concepto, de este término, se da en 1987. Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU. En un informe llamado Nuestro Futuro Común. Documento. También conocido como el informe Brundtland. ¿Qué se menciona en este informe? Vea lo que está en azul. En cursiva y entre comillas. Está en manos de la humanidad asegurar que el desarrollo sea sostenible. Ajá, sostenible. Es decir, asegurar que satisfaga las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. Componentes de desarrollo sostenible. Voy a ampliar la imagen. Ahí están los 3 componentes, jóvenes. Mire, tenemos el componente ambiental, o sea, la naturaleza. Ahí va uno. El componente sociocultural, sociedad. Aquí está. 2. Y 3, porque también es importante, el componente económico. La intersección de las 3 esferas es el desarrollo sostenible. Creo que esta parte estaba sencilla. Evolución del término desarrollo sostenible, del concepto. Ya dijimos que aparece el concepto
en una comisión del año 87. 5 años después, en la cumbre de la Tierra, también llamada Cumbre de Río, se aprobaron 3 acuerdos. Jóvenes, estamos en 1992, acabando el siglo XX. ¿Cómo habría que llamarle al informe, al plan, a la agenda con miras al siglo XXI? Es como decir, ¿no? Ya pues, en el siglo XX hemos hecho cosas malas, pero ya está acabando el siglo XX. Dentro de 8 años comienza un nuevo siglo. Y la idea es no cometer los mismos errores. Por tanto, tiene que haber un plan de acción. Escríbalo, porque yo sé que escribiéndolo podemos asegurar que lo ha entendido. ¿Cómo se llama este informe nacido de esta cumbre de Río? Con miras al siguiente siglo. Tiene varios, el encabezado puede ser distinto. Algunos le llaman agenda, otros informe, pero el número sí no puede variar. ¿Cómo se llama la agenda o el informe? Ya no se olviden. Le puede llamar Agenda 21 o Informe 21. Luego, 20 años después, jóvenes, de Río, también llamado Río más 20, 2012, se aprobó un plan de acción llamado El futuro que queremos, donde se postula una economía verde, luchar contra la pobreza y mire, reconocimiento de la importancia y la utilidad de un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible. O sea, aquí aparecen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, basados en la Agenda 21. O sea, hasta ahora, ¿qué cosa teníamos? Solamente la Agenda 21. En la cumbre Río más 20 se van a apuntalar, se van a mencionar qué objetivos deben tener este tipo de desarrollo. Y jóvenes, hace solamente 5 años, en la Asamblea General de la ONU del 2015, se aprueba otro informe más, transformar nuestro mundo. Miren el nombre de estos informes, ¿no? El futuro que queremos, transformar nuestro mundo. Y se adopta un documento que pasaría, ¿no? Pasaría a reemplazar la Agenda 21. Claro, ya que estamos en pleno siglo XXI, llamarlo Agenda 21, y se llama Agenda 2030. O sea, objetivos y metas a cumplir hasta el 2030. Ya nos quedan 10 años. ¿Cuáles son? Ya, Agenda 2030, plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Mire, son 3 aspectos, ¿a? Personas, planeta, prosperidad. Profe, personas, lo social. Planeta, lo ambiental. Prosperidad, la cuestión económica. 3 esferas. Objeto, fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad, erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema. Plantea 17 objetivos con 169 metas que abarcan las esferas económica, social y ambiental. Entraron en vigor el 1 de enero del 2016 y rigen hasta el 2030. Jóvenes, ¿usted cree que podamos cumplir alguna de estas? A ver, veamos, para resolver las preguntas. Ya. Jóvenes, la primera, fin de la pobreza. ¿Cree que podamos lograr este objetivo al 2030? Difícil, ¿no? A ver, vayamos por el 2. Hambre cero. 3. Salud y bienestar. 4. Educación de calidad. 5. Igualdad de género. Ya como se ha percatado, estos 5 primeros tienen que ver más con la esfera personal. Luego, energía, 7, energía renovable. 8, trabajo decente. 9, no, industria e innovación. 10, reducción de las desigualdades. 11, ciudades. Estas 5 que vienen tienen que ver más con lo que los países y ciudades tienen que hacer, más colectivo. Y 6, agua limpia, protección y consumo responsables, vida, ecosistemas, vida submarina y acción por el clima tiene que ver más con la salud de los ecosistemas.
Y los últimos dos, paz, justicia, instituciones y alianzas para los medios, tiene que ver con el aterrizar, ¿no? A las políticas para conseguir todo lo anterior. Bueno, son 17 objetivos, está bien difícil, jóvenes. Vamos con las claves. Pregunta número 1. Sí, esta verdad que está bien difícil, ¿eh? Bueno, yo les hice escuchar la otra vez declaraciones de Donald Trump, ¿no? Con personas como Donald Trump, eso está bien difícil, ¿eh? Si ya era difícil, ahora está más difícil. Y recuerde algo, ¿ah? En noviembre podría reelegirse Donald Trump, ¿ah? Cada vez Trump acorta la diferencia con su rival, Joe Biden. Jóvenes, estas elecciones no solamente son importantes para Estados Unidos, son importantes para el mundo. Hay que estar presente en lo que ocurra el 2 de noviembre. Falta poco ya, mire, 2 de noviembre. Estamos a menos de 2 meses de elecciones en Estados Unidos. Parecía que Donald Trump perdía la reelección, porque había mucha diferencia, por lo menos 15 puntos. Usted revisa, jóvenes, y ahora usted en algunas encuestas ve que Trump está a solamente 7, 5 y hasta 2 puntos del rival Biden, ¿eh? Así que, bueno, podría ser reelegido. Perú y la Agenda 2030, jóvenes. 4 artículos tratan sobre ese tema. El artículo 66, acerca de recursos naturales renovables y no renovables. El 67, el Estado determina la política nacional del ambiente. El 68, el Estado está obligado a promover la conservación biológica de la diversidad biológica. Y el 69, el Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada. Que así está presente el desarrollo sostenible y la Agenda 2030 en, en nuestra legislación. Es más, mire, bajo el liderazgo del CEPLAN, el Estado peruano ha iniciado la actualización para cumplir las metas y objetivos hacia el 2021. Jóvenes, vamos a la primera pregunta. El Sahel. Profe, ¿qué es el Sahel? Es la zona que se ubica al sur del Sahara. El Sahara es un desierto. El Sahel no lo es. A ver, ¿el Sahel qué sería, jóvenes? ¿Cómo se llaman estos ecosistemas ubicados entre las selvas y los desiertos? Llueve la mitad del año, la otra mitad no llueve. Abunda la vegetación de pastos. ¿El Sahel qué sería, jóvenes? Aunque no se dice en la pregunta, pero claro, el Sahel es una sabana, jóvenes. El Sahel es una sabana. Viven 60 millones de personas ahí, ¿ah? ¿Eh? Ya, veamos. Uno, a mediados de año. Ah, usted era profe, no entiendo, ¿qué es esto? Esto, jóvenes, es un climograma. Las barras azules representan las precipitaciones y la curva roja, la temperatura. De ahí usted se da cuenta de algo. Jóvenes, las lluvias y la temperatura son inversa o directamente proporcionales. O sea, cuando más llueve, la temperatura es más alta o más baja. Si usted compara ambos indicadores, es inversa. Claro, ese es propio de la sabana. Ese es propio de la sabana. Dice, a mediados de año, mira, acá está la mitad de año, se registran los valores más bajos de pluviosidad. Jóvenes, jóvenes, ¿qué significa pluviosidad? Sinónimo, se mide con el pluviómetro. La pluviosidad, ¿a qué se refiere? Muy bien, a la lluvia, a la precipitación. Se le está diciendo, a mitad de año se registran los valores más bajos de lluvia. Eso es verdadero, ¿no? Acá está, es verdadero. Dos, las dos variables usadas presentan una relación directamente proporcional. Jóvenes, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Falso. Es inversa. Tres, la temperatura y la precipitación favorecen el crecimiento de pastizales. Verdadero. En la segunda mitad del año, o sea, la segunda parte, la temperatura muestra una tendencia creciente. Jóvenes, en la segunda mitad del año, ¿qué pasa con la temperatura? ¿Aumenta o disminuye? Mire, mire la curva. En la segunda mitad del año, la temperatura aumenta o disminuye. Como usted puede darse cuenta en la curva, disminuye. O sea, no es creciente.
Por tanto, también es falsa. La clave correcta entonces, ¿cuál sería? Verdadero, falso, verdadero, falso. Marcamos la letra C. Esta pregunta estaba más difícil, ¿ah? Había que ver varias cosas. La C. Pregunta 2. Esta es más sencilla, jóvenes. La marta es un mamífero de 50 centímetros de longitud que posee un pelaje espeso y suave de color marrón oscuro. Habita generalmente en bosques de coníferas, o sea, taiga, y mixtos, en regiones europeas como Escandinavia. Escandinavia, jóvenes, es el norte de Europa, Noruega, Suecia, Finlandia. Sin embargo, esta especie es amenazada. Principalmente, ¿por qué? Jóvenes, ¿cuál es el peligro que amenaza a este animalito? La clave sería la letra B. Marcamos la B. Muy bien. Claro, la B. La caza dirigida a la obtención de insumos para la industria peletera. Profe, no entiendo. Pieles, la industria de pieles. La marta, el bisón, son muy cotizados. 3. La Tierra contiene una variedad de plantas con estructuras que acentúan su sobrevivencia y crecimiento bajo diferentes condiciones ambientales. A ver, relacionemos. Bosque tropical, ¿con cuál? Con la B. Las plantas alcanzan alturas de 60 metros para competir por la luz solar. Pradera, ¿con cuál? Con la D. Desarrollar sus hojas desde la base. Pasto, pues, ¿no? Tupido. Desierto. Carecer de hojas para reducir la pérdida de agua. Y jóvenes, las plantas en el desierto intercambian las hojas, ¿por qué? Porque si las plantas en el desierto conservan las hojas, pierden agua, pues. Las hojas han sido reemplazadas ¿por qué, jóvenes? Los cactus, ¿qué tienen en vez de hojas? Claro, ¿qué tienen las cactáceas en vez de hojas? Espinas. Eso es típico del desierto. Y el bosque templado, subsistir durante el invierno dejando caer su follaje, aunque eso genera luego incendios forestales. Jóvenes, entonces el valor sería 1B, 2D, 3C, 4A. Marcamos entonces la letra B. Y la última, jóvenes, durante la celebración del Foro Político de Alto Nivel, evento anual en el que se evalúan los avances de la Agenda 2030, la ONU afirmó que la desigualdad, mire el dato, la desigualdad hace que los pobres y marginados tengan menos oportunidades de salir de la pobreza. En el marco de los ODS, identifica los enunciados correctos relativos a esta advertencia del ente supranacional. La reducción de las desigualdades es un ODS contemplado en la Agenda 2030. Eso es verdadero, ¿no? La agenda plantea objetivos y metas circunscritos a la esfera económica. Solamente la esfera económica, falso. Son tres esferas: económica, social y ambiental. Esta es falsa. La desigualdad es un problema que dificulta la consecución del objetivo número 1. ¿No? ¿Cuál es el objetivo número 1? Fin de la pobreza. Y el crecimiento económico es suficiente para reducir, poner fin a la pobreza. No, lo económico no es suficiente. Bien, jóvenes, ¿cuáles serían entonces verdaderas? La 1 y la 3, ¿no? 1 y 3. La clave sería la B. Bien. Bien, jóvenes, vamos ahora a subir la presentación de Cívica, que está sencillo y corto, jóvenes. La semana cívica, jóvenes, esta 9 sí tiene que ver bastante con las anteriores, ¿ah? Tiene que ver bastante. A ver, le hago recordar. Para la UNESCO, la diversidad cultural es una fortaleza o es una amenaza. Repito, para la UNESCO, la diversidad cultural es una fortaleza o es una amenaza para los pueblos. ¿Qué dice? No escribir toda la palabra, ponga F o A nada más. F si es fortaleza o A si es amenaza. Muy bien. Fortaleza, fuente de desarrollo. Cambio la pregunta y dígame, ¿los estados en general, los políticos en general, siempre han pensado lo mismo? ¿Que la diversidad cultural es fuente de desarrollo? ¿Sí o no? No. Es más, durante buena parte de la historia republicana de nuestro país, nuestros políticos han creído que la diversidad cultural es un lastre, es
Es una carga pesada que hay que acabar, no exterminando la población, sino propiciando su mestizaje. Jóvenes, eh, usted sabe que hace más o menos 150, 160 años, ¿no? Aunque el plan finalmente no se desarrolló como ellos querían, se favoreció la llegada de colonos desde el centro de Europa con la idea que estos, al llegar al centro del Perú, propicien un mayor mestizaje. Y dado que se creía en esos tiempos, y lastimosamente hay gente que todavía cree que hay razas superiores, razas inferiores, que éstas se mezclan, y la raza superior, correcto, en esta supuesta mezcla, le da a la raza inferior mayores genes, ¿no? Propiciadores de la inteligencia, mayor trabajo y cosas por el estilo. Jóvenes, eso es totalmente desfasado, totalmente desfasado. Era muy común pensar de esa manera hace más de 100 años. Lastimosamente todavía existe un grupo de personas que cree que la cuestión racial hace mejores o peores a las personas. Si no, jóvenes, vayamos pues al video que se viralizó de un joven en Magdalena que profiere insultos racistas a agentes del serenazgo de ese distrito. Que yo me imagino usted al ver eso ha sentido vergüenza ajena que alguien todavía en pleno siglo XXI se exprese de esa manera. Es lo que decía cuando vimos el tema de racismo, ¿no? Que es uno de los problemas que pone en mayor riesgo nuestra convivencia democrática. Y no hay peor situación al respecto que naturalizarla, creer que es algo común o que es un orden natural de las cosas. Porque hay gente inclusive que hasta que defiende el racismo. Y una forma de defender el racismo, indirectamente, recuerde cuál es, negar que haya racismo. Debe haberse encontrado con gente que habla así. No, racismo no hay. Lo que dijo ese joven no es racismo. O lo que dijo la congresista acerca del ex primer ministro Ceballos, acerca de que por sus rasgos andinos, debería irse a Bolivia. En Bolivia se han molestado bastante por esas declaraciones, que claramente son racistas. ¿Ah? Y no hay nada también más racista que negar justamente ese tipo de manifestaciones. Pero bueno, tenía que decir estos jóvenes, dado que tiene que ver también con el tema, por supuesto. Vamos a ver el día de hoy, jóvenes, los aspectos que fundamentan nuestra peronidad. ¿Ya? Y de esa que le digo, uno de los aspectos que fundamentan nuestra peronidad es nuestra rica diversidad cultural. ¿Ya? Vamos a ver también el sentido de esta identidad, ¿no? A la cual pertenecemos, y las costumbres y tradiciones. Diferenciar qué es costumbre y qué es tradición, porque a veces se usan como sinónimos. Comencemos. Primero, ¿qué es la peruanidad? Mira, tenemos en la parte superior una danza típica, niños bailando una danza típica, y en la parte inferior, bueno, producto del marketing que realiza nuestro Estado en diferentes tipos de medios y plataformas, el símbolo de la marca Perú, para hacernos conocidos. Peruanidad se refiere al sentimiento de identidad que vincula a los pueblos y los habitantes del Perú. ¿Ya? O sea, peruanidad es la identidad, correcto, que es la que sentimos las personas nacidas en este territorio. Si usted busca el término peruanidad en el diccionario de la RAE, no lo va a encontrar, porque es una construcción nuestra, pues. Profe, entonces podríamos llegar a decir, profesor, sintetizando, que peruanidad es identidad peruana. Claro, es identidad peruana, peruanidad. En realidad, cualquier población podría crear eso, ¿no? No sé si lo habrán creado, pero los chilenos podrían decir chilenidad, la identidad de ser chileno, ¿no? Eh, y así por el estilo, ¿no? Bueno, acá le decimos nosotros peruanidad, es la identidad. ¿Qué más? Se basa en el afecto hacia sus tradiciones, y esto es importante, jóvenes. Si bien eso nos encanta ver cómo nuestros hermanos de Puno o cualquier peruano baila, por ejemplo, en la fiesta de la Candelaria, o como en Chincha, ¿no? Y en zonas de Ica y Lima en general, se baila, por ejemplo, danzas afroperuanas.
sea, nos gusta eso, ver y practicar ese tipo de tradiciones. Otro aspecto importante es que estas poblaciones tienen fe en su destino. O sea, profe, ¿cómo es la fe en su destino? Pensar que nuestro futuro común va a ser mejor y las cosas pueden mejorar. Es lo que usted escucha bastante en los medios con respecto al momento en el que vivimos, ¿no? Todos los peruanos, ¿correcto? Sentimos y pensamos que estos tiempos malos que estamos viviendo los vamos a superar y que lo que queda el 2020 y ojalá todo el 2021 ya haya vacuna, que la activación económica se vaya dando, que la gente recupere sus trabajos, que volvamos, ¿no?, a cierta normalidad, entre comillas. Eso es fe en el futuro, fe en el destino en general. Ahorita el futuro más inmediato es superar la crisis, jóvenes. En ella, en la peruanidad, se hallan las expresiones como la cultura y vivencias que construyen la idea de Perú. Pero jóvenes, ¿qué les parece si aterrizamos a ciertos aspectos que fundamentan nuestra peruanidad? Vamos a mencionar por lo menos 6. Primer aspecto que fundamenta, que solidifica nuestra peruanidad, cosa de las cuales nos debemos sentir orgullosos. 1. Revalorar la acción del hombre a través de, subrayo jóvenes, a través de la historia. Jóvenes, usted nace en este país, apenas un individuo nace en este país, ya es parte de esta historia común, con altibajos, es verdad, cosas buenas y cosas malas, pero es parte de nuestra historia. Por eso es que nosotros, sin haber vivido la guerra del Pacífico, sentimos pues todavía como un gran dolor en el corazón que la guerra se ha desarrollado de esa manera, que se hayan tomado acciones por algunos de los políticos, ¿no?, que se han tomado malas decisiones. Usted que ha visto cómo se desarrolló la guerra contra Chile, se percata que no solamente la guerra la perdimos por aspectos positivos de los propios chilenos para ellos mismos, sino también por cierta desunión entre nosotros, rivalidad entre Cáceres y Piérola, por ejemplo, ¿no? Bueno, a pesar que ha pasado, que ha pasado bastante tiempo, no intento aquí, por ejemplo, inocular revanchismo ni nada por el estilo, pero jóvenes, uno ve nuestra historia y nos duele todavía ver el nuevo mapa del Perú. Usted compara con el mapa de la República al inicio, en 1830, 40 y 50, y nuestro territorio era más grande, y lo compara con el de ahora. ¿Qué pasó? Tratados mal firmados, mal negociados, guerras perdidas. Tenemos historia común. 2. Reconocimiento del valor de las ciudades pre- y postcolombinas. Bueno, las postcolombinas se refieren a las ciudades fundadas por los españoles, ¿no? La Fundación Española de Arequipa, de Cusco, de Lima. A ver, una pregunta de cultura general peruana, jóvenes. ¿Cuál fue la primera ciudad fundada por los españoles en el Perú? Tiene que ver con este segundo aspecto, jóvenes, ¿no? Porque la segunda parte dice reconocimiento del valor de las ciudades pre y post. Si no me equivoco, esta fundación se da en el tercer viaje, ¿no? Es parte del tercer viaje de Pizarro. Claro, en lo que ahora es la región Piura. Aunque Pizarro la va a denominar San Miguel de Tangarará. Claro, San Miguel, ¿no? San Miguel de Tangarará. Existe, por supuesto, ¿no? Por supuesto que existe. Pero también pre. A ver, algunas ciudades precolombinas. Profe, Cusco. Claro, el ombligo del mundo. ¿Qué más? A ver, jóvenes, la capital del antiguo imperio Wari. ¿Cuál sería? A ver, ese sería un ejemplo de ciudad precolombina. La capital de lo que fue Wari. En Ayacucho, correcto, ¿no? Provincia de Huanta. Creo que se lo he olvidado. Lo escribo, ¿ya? Iñaque, ciudad precolombina. Otra, jóvenes, mis tiempos, cuando yo me preparaba para ingresar a la universidad, así como usted, en historia se preguntaba, ¿cuál es la ciudad más antigua del Perú?
Y como Caral todavía no había sido descubierta, teníamos que responder. O bueno, o sí había sido descubierta, por si acaso, no soy tan viejo. Sí había sido descubierta, pero todavía no se había llegado a la conclusión de que Caral era la ciudad más antigua. Entonces, ¿qué respondíamos nosotros? La respuesta era la capital de Nazca. ¿Recuerda la capital de Nazca? También sería una ciudad precolombina. Claro, ¿ven? Muy bien. Cahuachi, Caral, Cusco, Viñaque, ¿no? Chan, la ciudad de barro más grande. Son ejemplos de ciudades precolombinas. Vamos al tercer aspecto. Hay bastante de qué sentirse orgullosos de la historia milenaria que tenemos, no solamente republicana, pero jóvenes, hay que ser francos aquí. Cuando estamos frente a un extranjero y hablamos de historia, inflamos más el pecho por qué parte de nuestra historia. ¿Por la republicana? ¿Por la colonial? ¿O por la eh, prehispánica? Si vimos la historia prehispánica, colonial y republicana, y estamos en una discusión con otras personas de otro país acerca de historia, que mi historia es mejor que la otra, jóvenes, hay que ser francos. Nos sentimos más orgullosos de nuestra herencia prehispánica, ¿no? Es verdad, porque alcanzamos grandes, sí, pues, ¿no? Pudimos alcanzar grandes logros ahí, ¿no? Una gran civilización. 3. Valorar las técnicas de los antiguos peruanos en la agricultura. A ver, jóvenes, de nuevo, los tehuanacos, ¿qué crearon para combatir las heladas? Esa es una técnica agrícola. Los tehuanacos, también llamados guaruguarus. Ah, bueno, o al revés, ¿no? Muy bien, que lo digan primero el nombre autóctono. Ya, los camellones también, ¿no? Guaruguarus o camellones, muy bien. Otra, y los chimú hicieron chacras hundidas para aprovechar la napa freática. Nombre, con H, chacras rectangulares hundidas para que aflore el agua subterránea. Los huachaques, otra herencia de la cual hay que sentirse orgullosos. O los Nazca, las galerías filtrantes. Profe, canales, acueductos, la andenería, jóvenes, la andenería viene desde Chavín. Tenemos un montón de técnicas agrícolas entonces, ¿ah? Sigamos. 4. Revalorar los idiomas, lo que vimos la semana pasada. 48 idiomas autóctonos existen en el Perú. 4 en la sierra, 44 en la selva. Revalorar los idiomas. Lastimosamente, jóvenes, censo tras censo, ¿qué es lo que está pasando con las lenguas autóctonas? Incluido el quechua y el aymara, que son las más habladas. ¿Están aumentando o disminuyendo de hablantes? ¿Qué está pasando con las lenguas nativas? Lastimosamente está disminuyendo. Una de las pocas que está aumentando es el shipibo conibo. Tal parece que hay que replicar, ¿no?, el plan que se está haciendo con el shipibo conibo, que ha aumentado por lo menos 11.000 hablantes en 10 años, ¿ah? El shipibo conibo, pero la mayor parte está disminuyendo. Hay que evitar eso, ¿no? Valorar, practicar y difundir las manifestaciones folclóricas. Jóvenes, recuerden que si sigue disminuyendo, puede ocurrir lo que les mencioné la semana pasada, ¿no? Que finalmente quede solamente una persona hablando, como el caso del Tachuiro. ¿Ah? El Tachuiro es una lengua que solamente le habla una persona en Loreto, el señor Amadeo García y García, ¿no? Hasta el New York Times hizo un documental. Es raro encontrar a nivel mundial que hay una lengua que se habla solamente por una persona. 5. Valorar, practicar y difundir las manifestaciones folclóricas. Bueno, esto creo que los colegios ayudan bastante, ¿no? Usted debe haber sido parte de alguna comparsa, de alguna danza. Los negritos de Huánuco, ¿no? La danza de los chunchitos de la selva alta, la Candelaria, los caporales puneños. 6. Incorporar el concepto de la diablada, correcto también. El tondero, el negroide. Incorporar el concepto de interculturalidad. Jóvenes, la interculturalidad tiene como base fundamental qué tipo de relación entre culturas, vertical u horizontal. ¿Qué debe primar? Muy bien, también las chachas, muy bien, como danza.
Jóvenes, ¿qué debe primar en la interculturalidad, en el trato entre culturas? ¿La verticalidad o la horizontalidad? Verticalidad implicaría que una es mejor que la otra. Horizontalidad, que todas son iguales y se deben respeto mutuo. Correcto, la horizontalidad, no se olvide. Interculturalidad es una interacción. 7. Incorporar a la vida nacional a los peruanos organizados en los llamados pueblos originarios. Si son de la sierra, ¿cómo están organizados, jóvenes? Si son pueblos originarios de la sierra, ¿en qué tipo de comunidades están organizados? A ver, recuerden, en la sierra, comunidades practican todavía la minca, el aini. Comunidades, ya hay dos alternativas, jóvenes, nativas y campesinas. Las que están en la sierra se llaman comunidades nativas o campesinas. Eso sí ya debe, sobre eso ya, muy bien, campesinas, campesinas. Y las que están en la selva y proceden de las tribus, ¿cómo se denominan? Las que son de la selva, campesinas en la sierra, y en la Amazonía se llaman comunidades, correcto, no se olviden, nativas. Por lo cosas en común, propiedad comunal de la tierra, usufructo común. Sentido de pertenencia, jóvenes, sencillo, es una forma de adhesión a los rasgos distintivos de la cultura que implica una actitud consciente y comprometida con una determinada colectividad. O sea, no solamente es sentirse parte de un grupo, sino hacer las cosas para que este colectivo mejore en cuanto a nivel de vida, en cuanto a convivencia. Por la derecha tenemos, se produce cuando la persona siente que forma parte de algo más grande que ella y reconoce al resto de integrantes de su grupo como iguales, como hermanos, a los cuales hay que respetar. La identidad nacional es promovida por los organismos del Estado, el Estado es uno de los principales propulsores, las instituciones civiles y los medios de comunicación. Y luego, jóvenes, tradiciones y costumbres. Eh, Nos quedan pocos minutos. Ya. Antes de dar con las claves e ir con la encuesta, jóvenes, recuerden un dato. Lo resumo. Tradición, tradición, como dice la teoría, es una manera de pensar o comportarse, hacer algo. Ejemplo, las festividades. Las festividades, las fiestas son tradiciones. ¿Y qué es la costumbre? La costumbre dentro de la tradición es la forma como se practica el uso, por ejemplo. Pero, profe, no entiendo. Ya. A ver si me está entendiendo. La Navidad sería una costumbre o una tradición. La forma como festejamos la Navidad. ¿Qué dices? ¿Una costumbre o una tradición? La Navidad. No, jóvenes. La Navidad, al ser una fiesta, al involucrar una serie de aspectos, es una tradición. Tradición, sí. Ahora, qué es una costumbre en la Navidad? Por ejemplo, armar el nacimiento. Ah, profesor, entonces, ¿qué significa? Que en el futuro, podría haber un cambio en la costumbre, pero conservando la tradición. ¿Cuál es? Que de repente acá 20 años la costumbre sea no armar nacimientos, sino, bueno, reemplazarlo por otra cosa. Pero el hecho de que se cambie la costumbre no implica cambiar la tradición. La tradición es mucho más amplia. ¿Ya? La tradición es mucho más amplia. La costumbre es una práctica dentro de la tradición. Luego vamos a ver la diferencia con una pregunta del jalapato. Hay una fiesta llamada jalapato. Y jóvenes, antes de resolver la pregunta del jalapato, de repente alguno conoce qué es el jalapato. Sí, ya se imagina. Cuelgan un pato en un arco y un jinete corre a gran velocidad y tiene que despedazar al pato, jalarle. Terrible, ¿eh? Pero bueno, antes de explicar sobre eso, vamos a la encuesta, jóvenes. Nos quedan 2 minutos. A ver, ahí va. Ah, recuerden, la tauromaquia, ¿correcto? También es una tradición que yo considero que deberíamos variar, ¿no? La corrida de toros, por ejemplo, ¿no? La corrida de toros es una tradición, donde lastimosamente muere el toro. Yo soy de la idea que se sigan corriendo toros de repente, ya muy bien. Uy, disculpe, todavía no he pasado. Ah, ya.
Yo soy de la idea, por ejemplo, que sigan habiendo corrida de toros, pero que no muere el toro, pues. Que el torero demuestre su destreza, que haga una media verónica, una verónica completa, que demuestre, por ejemplo, que puede driblear al toro. Muy bien, pero que no muere el animal, pues, desangrado, en medio de la arena. Eso es terrible, eso es terrible. Profe, entonces, ¿qué se podría hacer? Bueno, simplemente no reemplazar, por ejemplo, las varillas con algunas de repente que sean retráctiles, ¿no? Y se queden pegadas o marcadas en el lomo del toro. O sea, que no le hagan daño. Y así se conservaría la tradición de la corrida de toros. El toro va a seguir corriendo, pero ya no muere, ¿no? Bueno, yo soy de esa idea, no sé si usted la comparte. Porque la otra idea también radical, ¿cuál sería? Profesor, que no haya corrida de toros en general. Bueno, yo creo que hay que ir a pasos, ¿no? Pero tal parece que los defensores de la tauromaquia ni siquiera quieren hacer un cambio, ¿no? Ellos consideran que el toro tiene que morir, sí o sí. Bueno, ahí sí yo estoy, no estoy de acuerdo al respecto, ¿no? O, por ejemplo, la pelea de gallos, con navajas encima, ¿no? Pelea de gallos y con navajas. Terrible. ¿Recuerda el caballero Carmelo? De repente se puso a llorar, ¿no? Cuando leyó el cuentito. Bien, jóvenes, ahora sí vamos a las preguntas. En su boletín, jóvenes, en su boletín, contra Giseco, ¿no? Claro, contra Giseco. Ahí están las festividades jóvenes, esto lo puede ver en su boletín, Costa, Sierra y Selva. Preguntas. Uno, Cintia es una estudiante que lleva a cabo una feria. Ella pretende iniciar la feria con una marinera norteña. Su compañera Violeta le dice que dicha expresión, la marinera, no expresa nuestra peruanidad, puesto que no fue practicada por los antiguos peruanos. Interesante, lo dice Violeta. O sea, para Violeta solamente debe ser el huayno o el huaylas. O sea, danzas oriundas. Porque dice que la marinera está contaminada por los españoles. ¿Es válida la descalificación realizada por Violeta? ¿Qué dice usted? Solamente debemos preservar las danzas netamente eh, practicadas antes de los españoles. No, recuerde que también somos mestizos. La clave sería la B, no porque se deben valorar también las expresiones del producto del mestizaje. No hay que ser muy radicales, jóvenes, ¿ah? Eso sería radicalismo ya. Dos, los aguajún desarrollaron durante siglos un conocimiento profundo sobre su entorno natural en la Amazonía peruana y en especial sobre la dinámica de los ecosistemas. A partir de lo mencionado se puede evidenciar, la clave sería la D, jóvenes, la contribución de los pueblos originarios en la conservación de la biodiversidad. Hay gente que cree que no hay nada que aprender de los aguajún, de los ayánicas o chipiconeos. Hay mucho que aprender de ellos. Medicina natural, tratamiento de la naturaleza. Pregunta 3, sobre el jalapato que le decía. La festividad del jalapato es un ejemplo de las diferentes costumbres de nuestro país. ¿Verdadero o falso? El jalapato, la festividad del jalapato, ¿es costumbre o tradición? Es tradición. Sería falso entonces la primera. Dos, la violencia usada al decapitar al animal es válida por ser una tradición. Falso. No debe validarse la tradición. ¿No? No, es que es tradición, por eso matamos al animal, lo despedazamos. Tres, para mantener la tradición, las nuevas generaciones deben realizar sin cambios las mismas actividades, o sea, las mismas costumbres. Falso. Se pueden variar las costumbres y conservar la tradición. Y cuatro, sustituir el cuerpo del pato por uno de plástico sería un cambio en la costumbre. Verdadero. Eso sería aconsejable, ¿no? Aunque no creo que lo hagan. La clave sería, jóvenes, la letra D. Y la última, relacione. Jóvenes, Costa Sur, Ica, Festival de la Vendimia. Uy, ya. Selva Norte, Loreto, Carnaval y Juncha. Selva Central, de repente usted es del Valle del Mantaro. Señor de Muruguay, fiesta del Señor de Muruguay. Y Sierra Sur Puno, la Candelaria, la mamacha, ¿no? La mamacha Candelaria. Muy bien, jóvenes. La clave sería entonces la letra C, como dice la mayoría, ¿no? La letra C. Bien, jóvenes, vamos a pasar la grabación.